Buenos días, jóvenes. ¿Escuchan? Hola, buenos días. Buenas. Señor Sergio, ¿me escucha? Hola. Buenas. Buenas, profesora. Ah, ya. Está bien, ¿no? Se escucha, ¿no? Sí se escucha. Ya. Entonces vamos a mostrar. Buenos días. Bien, jóvenes, hoy día empezamos la última clase de repaso. Esta es nuestra última clase ya para ustedes de este ciclo, próximos a su examen. Entonces, ¿por qué sale esto de eco? Bueno, no sé si es esta la separata 19. Esta es, ¿no? La diapositiva, imagino. Pero pongo separata 19, supuestamente esto es lo que manda. Es un repaso de todo lo que hemos trabajado durante el semestre, pero no sé si es esta. Esta es la diapositiva, ¿no? La que toca, ¿no? Lo que pasa es que dice... ¿Será esta? Sí, debe ser, es introducido, es súper intensivo, no sé por qué dice esto. Bueno, esta es la de semana 19. A ver, quiero ver si está bien, porque la verdad que no me dejo dejar de compartir un ratito. Quiero saber si es esto. PPT, semana, esta es. Sí, esta es, está bien. Semana 19, sí, está bien. Quería corroborar porque lo que pasa es que como sale ahí otro título. Bien, entonces como les había dicho, jóvenes, esta es nuestra última separata. Empezamos. Rápidamente vamos a recorrer todo lo que se trabajó durante el inicio de ese taller de habilidad verbal. Tipología de ECO. Ustedes saben que la tipología de ECO significa, pues, es el acrónimo de destrezas cognitivas, ¿no? Entonces, con el objetivo de estimular el razonamiento en los estudiantes, los textos considerados en la prueba de admisión son de 3 tipos. Ya ustedes sabían que eran 3 tipos. Buenos días, jóvenes. Buenos días, Caroline, Nicole, gracias por saludar. Texto mixto, texto dialéctico, texto en inglés, ¿correcto? Texto mixto, ¿no? Son los textos que vienen acompañados de una imagen. Por ejemplo, botellas de doble pico, asa puente, ¿no? Son un huaco, ¿no? El texto mixto es aquel que conjuga una lectura con una imagen contenido discontinuo. La imagen puede ser un cuadro o gráfico estadístico, infografía, ilustración o caricatura o viñeta. En cualquiera de los casos, la comprensión del texto exige el razonamiento de la información que contiene la parte proposicional, ¿no?, con la parte de user, ya que estos se hayan articulados entre sí. El modo correcto de abordar un texto mixto es teniendo en cuenta que la parte textual y la imagen conforman una unidad, asimismo precisando si en la pregunta se interroga por solo lectura, solo imagen por ambas. El texto dialéctico. Ustedes saben que el texto dialéctico es un texto polémico que hemos trabajado durante todo este tiempo. Son 2 textos A y B, donde todos giran sobre un mismo tema, pero con posiciones distintas, ¿correcto? Pero veamos qué nos dice la diapositiva. Recordando, estamos refrescando, obviamente, todo eso que ya hemos trabajado. Es el tipo de texto que presenta 2 textos argumentativos o potencialmente argumentativos, disidentes en torno a un tema en particular, ¿ven?
generando un debate entre las dos posiciones. Se debe considerar a ambos textos argumentativos como componentes de uno solo y que están articulados por el tema que ha sustituido la discusión. Para hallar el tema de debate, el tema del texto dialéctico, es capital, es importante comprender, los argumentos esgrimidos en él. Texto en inglés, The Bear and the Beast, el oso y las abejas, ¿no? El texto en inglés considerado en el examen de admisión es de poca extensión, un promedio de 100 palabras, y corresponde al nivel básico de este idioma, apuntando sobre todo a la parte léxica, sintáctica. En ese sentido, más que evaluar el dominio de inglés del estudiante, se busca medir en realidad su capacidad inferencial para descifrar la información expuesta. Luego vimos preguntas, jerarquía textual, ¿no? Pregunta por tema central. El tema central es la frase nominal medular de la palabra clave del texto. Pregunta por el tema central. El tema central es la frase nominal o medular de la palabra clave del texto. Pregunta por idea principal. La idea principal es el enunciado que tiene más jerarquía cognitiva en el texto. Está profundamente relacionada con el tema central. Jerarquía textual. Pregunta por tema central, pregunta por idea principal y pregunta por el resumen, ¿no? Todo ese tipo de preguntas se trabajan en los textos, ¿no? Pregunta por el tema central. El tema central es la frase nominal, es decir, es un nombre a manera de título, no lleva verbo, ¿no? O la palabra clave del texto. Pregunta por idea principal. La idea principal es el enunciado que tiene más jerarquía cognitiva en el texto, está profundamente relacionada con el tema central. Y por último, pregunta por el resumen. El resumen es la formulación de la idea principal más un compendio, o sea, un resumen breve, del contenido global del texto. Preguntas por sentido contextual. El sentido contextual se produce cuando se fija el significado de una palabra importante en la lectura sobre la base de una definición o un término que pueda reemplazarla adecuadamente. Sentido contextual, sinonimia contextual. Se refiere a la igualdad semántica que tienen dos o más vocablos, pero solo en el contexto donde se usen. Sentido contextual, sinonimia y antonimia contextual. Sinonimia contextual se refiere a la igualdad semántica que tienen dos o más vocablos, pero solo en el contexto donde se usen. Antonimia contextual. Expresa una relación semántica de contraste entre dos unidades léxicas o palabras en un mismo contexto. Recuerden siempre, chicos, que cuando hablamos de sinonimia y antonimia contextual, tiene que estar relacionado específicamente de acuerdo al contexto del texto que están leyendo, ¿correcto? No irse a otro lado, sino con relación en qué situación, qué contexto le rodea a esas palabras. Sentido contextual. Sinonimia contextual. Se refiere a la igualdad semántica que tienen dos o más vocablos, pero solo en el contexto donde se usen. Antonimia expresa una relación semántica de contraste, como su nombre le dice, contraste, antónimo, dos unidades léxicas o palabras en un mismo contexto. Connotación. La connotación asocia un término o expresión denotativa con otro significado compartido culturalmente por la comunidad, dándole un sentido de acuerdo a las percepciones y asociación subjetiva de quien la emite. Consistencia textual. Si una idea es consistente con el texto, esta idea se considera compatible. ¿Ves? Acá vemos un rompecabezas, ¿no? Y que se une y encaja con el texto, por eso que es compatible. Consistencia textual. Si una idea es consistente con el texto, esta idea se considera compatible.
En cambio, aquí estas dos no encajan, ¿no? Estas piezas de rompecabezas. Si una idea constituye la negación de alguna otra expresada en el texto o inferida válidamente de él, esta resulta incompatible. Consistencia textual. Si una idea es consistente con el texto, esta idea considera compatible. Si una idea constituye la negación de alguna otra expresada en el texto o inferida válidamente de él, esta resulta incompatible. El grado fuerte de incompatibilidad es la negación de la idea central. Inferencias. Las inferencias también se infiere, se deduce, ¿no? Después vamos a ver también obviamente la extrapolación. La inferencia es la operación cognitiva que consiste en obtener una conclusión determinada a partir de un conjunto de premisas. Algunas modalidades son: inferencia holística. Es un tipo de inferencia por la cual el lector obtiene el marco general que gobierna el texto sobre la base de los datos presentados en él. Inferencias. La inferencia cognitiva que consiste en obtener una conclusión de determinada a partir de conjunto de premisas. Algunas modalidades son: inferencia de datos. Es un tipo de inferencia por la cual el lector obtiene un dato oculto en el texto, pero que se puede obtener sobre la base de otros explícitos en el texto. Inferencia causal. Es un tipo de inferencia por la cual el lector establece la causa probable de un acontecimiento o fenómeno que se describe en el texto. Inferencia prospectiva. Cuando hablábamos de prospectivas, chicos, ¿se acuerdan? Era el futuro, ¿no es cierto? La inferencia es la operación cognitiva que consiste en obtener una conclusión determinada a partir de un conjunto de ideas dadas ya en el texto. La prospectiva es un tipo de inferencia por la cual el lector obtiene un dato futuro a partir de la información proporcionada a la lectura. Inferencia de intención es un tipo de inferencia por la cual el lector establece la intención del autor sobre la base de algunas claves presentes en el texto. Extrapolación, que es la última parte. Un ratito, disculpe, chicos. Extrapolación consiste en una lectura metatextual en la medida que presenta una condición que va más allá del texto. Extrapolación cognitiva puede adoptar la forma de un giro de 180 grados en el pensamiento del autor. Ahora, hay varios tipos de extrapolación. Consiste en una lectura metatextual en la medida que presenta una condición que va más allá del texto. Extrapolación cognitiva puede adoptar la forma de una oposición respecto del pensamiento del autor. Extrapolación referencial puede situar el texto en una nueva situación no descrita ni planteada en el esquema textual y se predice la consecuencia de tal operación. Extrapolación cognitiva puede adoptar la forma de una oposición respecto del pensamiento del autor. Extrapolación referencial puede situar al texto en una nueva situación no descrita ni planteada en el esquema textual y se predice la consecuencia de tal operación. Se formula mediante implicaciones subjuntivas, ¿no? ¿Qué sucediera si, ¿no? Siempre hemos visto si, empieza con sí, ¿no? Con la forma subjuntiva. Gracias. Bien, entonces dejamos de presentar para ahora ver compartir pantalla. Un ratito para mostrar material.
Bien, estamos viendo, estoy compartiendo. ¿Me dicen, por favor? Sí, ¿no? Repaso, semana 19, ¿están viendo? Hola. Estoy compartiendo, chicos, por favor, para continuar. Hola. ¿Alguien puede responder, por favor? Ya, gracias, señorita. Bien, habilidad verbal, repaso. Entonces, los niveles de comprensión, la jerarquía textual. Ahora vamos directamente al ejercicio, ¿no? Y veamos, desarrollar, y después ya básicamente les va a tocar a ustedes trabajar todo y aplicar todo lo que ustedes saben, todo lo que hemos aprendido durante este semestre. Veamos, este texto es corto, lo voy a trabajar, pero yo preferiría que ustedes trabajen todo, pero no obstante, igual vamos a reforzar algunas cosas y quiero que hacerlo conjuntamente, a ver qué tal. Y por favor respondan lo que sea alguna alumna, ¿ya? Les voy a agradecer. La jerarquía textual, ejemplos por cada nivel, ¿no? Que es lo que acabamos de ver en las diapositivas. Entre las miles de reliquias que se atesoran en el British Museum de Londres, hay una pieza que despierta enorme interés. Desde hace décadas, ¿no? Desde hace décadas. A ver. Desde hace décadas, ¿correcto? Ya. Más allá de su valor artístico, la pieza ha sorprendido a nivel científico. La copa del Lisurgo, un vaso de vidrio romano que data del siglo IV después de Cristo y en el que, según los historiadores, se representa la victoria de Constantino I sobre Licinio. En ella aparece tallada la muerte de Leir Lisurgo, gran enemigo de Dionisio, el dios griego del vino. El interés que despierta esta copa se debe a su sorprendente cambio de color que experimenta bajo la luz. Al iluminarla exteriormente parece ser gris verdosa, pero si se ilumina desde dentro muestra una fuerte tonalidad rojiza. El tema central que desarrolla el texto es la sorprendente copa Lisurgo, las reliquias del British Museum, la rivalidad entre los dioses griegos, las reliquias del Imperio Romano o los colores de la copa de Lisurgo. Yo creo que acá tenemos una contundente respuesta. ¿Cuál es? La E. La E. No. La A. Claro que es la A. Por donde la mires es la A. Bien. Sí, la A. Ajá. Relaciones semánticas textuales. Vayamos al segundo texto. El 17 de julio de 1505, por la mañana, un joven laico transponía la puerta del convento de los agustinos de Erfurt. Tenía 22 años y se llamaba Martín Lutero. Sordo a las objeciones de sus amigos, que ya se atrevían para él, como coronamiento de estudios universitarios, bien empezados, alguna carrera temporal lucrativa, venía a buscar decidido en el claustro un refugio contra los males peligros del siglo, y este acontecimiento era trivial, no interesaba, al parecer, más que al aspirante al noviciado, a sus parientes y a algunos de sus amigos de condición modesta. En el texto, el término sordo, se puede reemplazar por discapacitado, imperturbable, necio, irresponsable, taimado. Necio. ¿Ah? Necio, no. Con el término sordo se quiere transmitir la idea de que Lutero estaba decidido a hacerse monje, qué sé yo, ¿no? Y nada iba a hacerlo cambiar de parecer. Por lo tanto, sordo se puede decir que era imperturbable, ¿no? Equivale a la B. Inferencia. Vayamos a la pregunta de inferencia. Texto 3.
Un trabajo liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, SIC, señala que los neandertales consumían chovas. ¿Qué son las chovas? Una especie de aves de plumaje enteramente negro y tamaño similar al de las palomas. Hasta el momento la asociación entre los neandertales y estas especies se pensaba que era circunstancial y se debía a que ambos utilizaban los mismos refugios. Adicional a esto se sabe que también consumían caballos, cabras, plantas, pequeños mamíferos y hasta invertebrados como crustáceos y bivalvos que recogían en zonas costeras. De todos los alimentos que consumían los neandertales, podemos colegir que A. Guisaban sus alimentos, los obtenían cazándolas, tenían una dieta variada, estaban bien nutridos o los criaban y cultivaban. Chicos. Obviamente por toda la información que se brinda, la clave es la... C. Claro, la C, muy bien. Claro, tenían una alimentación variada, comían crustáceos, vegetales, caballos, de todo, ¿no? Bien, consistencia textual. Vayamos a la consistencia textual. A fines de 1502, por asuntos de la orden, Fray Martín Lutero se iba a Roma. Una inmensa esperanza le henchía. Iba piadoso peregrino hacia la ciudad de los peregrinajes insignes, la Roma de los mártires, centro vivo de la cristiandad, patria común de los fieles, augusta residencia del vicario de Cristo. Lo que veía, la Roma de los Borgia, convertida desde hacía poco en la Roma del Papa Julio. Cuando, perdidamente huyendo de Babilonia maldita, de sus cortesanas, sus batones, sus rufianes, su clero simoniaco, sus cardenales sin fe y sin moralidad, Lutero se reintegraba a sus Alemanias natales, traía en su corazón el odio inexpiable de la gran prostituta, los abusos y esos abusos que la cristiandad unánime condenaba. Lo había visto encarnados vivir y florecer insolentemente bajo el hermoso cielo romano. Conocía su fuente y su origen. En el convento de 1505 a 1510 había podido medir la decadencia de la enseñanza cristiana. Respecto a la actitud de Lutero durante el viaje a Roma, es compatible sostener que éste era optimista, temeraria, ilusa, bizarra o sumisa. ¿Temerario? No. ¿Ilusa? Ilusa, correcto, claro, porque mientras Lutero viajaba a Roma, esperanzado en ese sentido, es compatible afirmar que su actitud era, pues, ¿no? Aunque yo diría que su compatible era optimista, ¿no? A ver, los abusos, los estos. Una inmensa esperanza, le henchía, iba piadoso. Si le dio una inmensa esperanza, entonces era optimista, yo creo, no ilusa. Ilusa es de que, ¿no? Una ilusión que tal vez puede ser como que no, pero yo creo que es la A, ¿ya? Bien, es incompatible con el texto sostener que cuando Lutero llegó a Roma había visto una concordancia con la doctrina cristiana porque se desarrollaba una pugna en el interior de la iglesia, el alto clero de la iglesia católica vivía en austeridad, el papado se había trasladado a Aviñón, en Francia,
La reforma protestante ya había iniciado contra Roma. Había visto los abusos que la cristiandad condenaba. Aquí la clave es la... En el texto se afirma que al llegar a Roma, Lutero vio que esos abusos que la cristiandad unánime condenaba estaban encarnadamente e insolentemente bajo el hermoso cielo romano. En ese sentido, es falso afirmar que más bien vio concordancia. O sea, no había concordancia, era todo lo contrario. Por eso, había visto los abusos que la cristiandad condenaba, ¿no? La clave es la E. Bien, y vayamos al último texto ya. El último texto sobre los 5 tipos de preguntas, 5 niveles de preguntas. Y vayamos a este último texto sobre extrapolación. El malestar tras una noche de bebida no tiene una causa única. Y entender por qué estos síntomas varían de una persona a otra no siempre es una tarea sencilla. El principal responsable de los síntomas tan característicos de la resaca es el acetaldehído, un producto de degradación del etanol. El acetaldehído es detoxificado por las enzimas hepáticas y la velocidad a la que lo hacen varía en función de la genética y el estado de salud a los individuos. Asimismo, dentro de nuestro cuerpo se activa el sistema inmunitario, provocando la liberación de citoquinas, unas pequeñas moléculas relacionadas con los procesos de inflamación. Varios estudios han revelado que a mayor cantidad de citoquinas en sangre, mayores son los síntomas de la resaca. Claro, ese malestar que cuando uno toma demasiado alcohol, ¿no? Algunos les puede tener un efecto fuerte, a otros más leve, ¿no? Etcétera. Entonces, sí, esta es una pregunta de extrapolación, ¿no? Y llegamos a la última parte de todos los niveles de preguntas que se ha trabajado en todo tipo de texto, en todos los textos. Y empieza de manera subjuntiva. Sí, si el cuerpo humano fuera incapaz de liberar citoquinas, ¿se podría ingerir ingentes, grandes cantidades de alcohol? B. Ninguno sufriríamos de enfermedades hepáticas. Las cerveceras aumentarían alcohol en sus bebidas. D. ¿Dejaría de financiarse investigaciones médicas? ¿O se podría sufrir de resaca pero menos intensa? ¿Cuál sería la clave? En esta última texto, chicos, pequeños textos que hemos trabajado, sería la... ¿Cuál sería la clave? La E. Claro, exacto. Se podría sufrir de resaca menos intensa. Muy bien, muy bien. Como pueden apreciar, hemos trabajado rápidamente todos estos pequeños textos con los diferentes niveles los niveles de comprensión lectora, como coloco al inicio de la página. Ahora bien, ahora sí toca su prueba de fuego. Empezamos ahora a trabajar puros textos de toda diversa índole, de todo lo que se ha trabajado, y aplicar sus conocimientos y responder, por favor. Imagínense que es una prueba de admisión, una parte del examen de admisión, ¿ya? Y trabajen con tiempo. Vamos a darle un tiempo, aunque la verdad que a estas alturas también deben haber ganado más velocidad en la lectura, ¿no? Leer y marcar, pero para eso también yo tengo que emplear todas las técnicas necesarias como subrayado, colocar al lado del texto, separarlos en párrafos donde están las partes más importantes, un pequeño sumillado, ¿no? De lo que vimos, yo les vine explicando desde el inicio, ubicar los conectores para ver dónde hay un contraste, ¿no? Apliquen todos esos conocimientos. Bien, entonces empecemos con nuestro primer texto. Esto todavía no va en la separata es bien amplia. Así que empezamos con el primer texto.
Siendo 8:30 exactamente, empecemos, 8:30, 5 minutos es muy poco, 7 minutos, ¿ya? Por texto, por reloj, con respuesta y todo. Ok.
Bien, espero que hayan terminado. Veamos entonces la primera pregunta. La intención principal del autor es explicar la razón por la cual se eligió a Madrid como sede de la monarquía española, comentar la actitud condescendiente del rey para con la reina, refiriéndose a Madrid, describir las 3 sedes de la monarquía que ha tenido España durante su historia, criticar que en España durante el reinado de Felipe II había pugnas con la Iglesia, o dilucidar, que quiere decir aclarar, el proceso de modernización que atravesó Madrid durante la Edad Media. ¿Cuál es la clave en la primera pregunta, chicos, jóvenes? La A. Correcto, señorita, muy bien. Imagine que estamos respondiendo el examen de admisión. La primera pregunta, perfecto, es la A. Claro, porque el autor explica que Madrid no siempre fue la sede de la monarquía. Y además nos explica cuál fue la razón por qué Felipe II la eligió. Muy bien, pregunta 2. En el texto el término descartar implica contextos innecesarios, separados, desfavorables, importantes o difíciles. Desfavorables. Muy bien, porque con dicho término se transmite la idea de que en Valladolid y Toledo hay rivales del rey, por la cual las condiciones en esos lugares no eran favorables. ¿Correcto? Muy bien, señorita, muy bien. Pregunta 3. De la decisión tomada por el rey para elegir a Madrid como residencia permanente de la corona, podemos deducir que revela una estrategia política aplicada por el monarca porque A. Solo así podría hacer frente a los holandeses con quien rivalizó por el comercio. Del puerto de Guadarrama zarpaban con productos los galeones hacia América. Madrid tenía una importante red de caminos que la conectaba con todo el reino. El Palacio Real Alcázar era un extremo más hermoso que los demás castillos. O en Madrid la presencia de los poderes de los nobles y de la iglesia era escasa. La E. Correcto, muy bien. Claro, porque en el texto se afirma que trasladar la sede de la monarquía era conveniente porque está en la ciudad y las presencias de los poderes nobles y eclesiásticos eran escasas. Muy bien, señorita, muy bien. Ahora vayamos, tienen que hacerlo todo perfecto. Vamos a ver. Pregunta 4. Vayamos a la pregunta de incompatibilidad. Es incompatible, o sea, usted sabe que una incompatibilidad también puede ser la negación total de la idea principal, ¿no es cierto? También. Es incompatible con el texto sostener que la Iglesia en España carecía de injerencia política porque España durante la Edad Media era igual que otros reinos muy católica. En Toledo el rey vivía muy cerca de la poderosa influencia del arzobispado. En aquel entonces la iglesia se encontraba débil por la reforma protestante. Los franciscanos evangelizando a los indios contribuyeron con la conquista. Las muertes de la peste negra habían socavado la fe en todos los españoles. ¿Cuál sería la clave, señorita? ¿Mm? La B. Claro, perfecto, porque está el Toledo, el rey vivía muy cerca de la poderosa influencia, entonces no se puede decir de que carecía de injerencia, ¿no? Puesto que vivía influencia. Muy bien. Y nos vayamos a tu última pregunta. Pregunta de extrapolación, o sea, extra, metatextual. Si en la actualidad el rey Felipe VI decidiera cambiar la capital de España a la ciudad de Barcelona, A. Cataluña desistiría de sus proclamas secesionistas. Los madrileños protestarían airadamente contra el rey. El Parlamento Europeo castigaría al gobierno español.
D. ¿Esta ciudad podría experimentar cambios significativos? E. ¿Se debería el afán de cumplir un capricho de la reina? La D. Correcto, muy bien, señorita. Si se trasladara a Barcelona, podemos pensar que la ciudad también podría atravesar cambios importantes, como lo fue Madrid. Muy bien, muy bien. Y ahora vayamos a la sección A, ¿no? Texto 1, texto mixto, un cuadro, preguntas de todo tipo, ajá, de mejor resumen, el término, connotativo, etcétera. Nuevamente, teniendo en cuenta que son 5 preguntas, ¿ok? Vayamos, que sean las 8:45. Nuevamente, como en este caso, bueno, hay que analizar un poquito ¿cómo se llama? Grupo de nodas. El cuadro, ¿ya? 8:45, partiendo de las 8:45. Entonces, 5, 10, 8:45. 5 minutos muy poco, 8:50. 50. 57 igual, ¿ya? Ya, 8:57, ¿no? No, 45 más 5, 50, ¿no? 8:50 y 2 minutos más. Sería 8:52, ¿ya? ¿Está bien? 8:52.
Bien. Entonces el pequeño texto que dice, en el siglo XVIII, en Lima la convivencia entre sus diversas razas fue factible y los testimonios de los viajeros, los censos y un abanico de fuentes dan fe de ello. No obstante, la rica información existente, el interés por ahondar en las relaciones de y entre estos grupos es algo reciente entre los historiadores, con la excepción en los 90 de Alberto Flores Galindo, para quienes las razas que cohabitaron se caracterizaron por la fragmentación étnica y el conflicto social, como la conflictividad entre indios y negros, cuyo vínculo estaba marcado por la violencia y el rechazo mutuo. Sobre este punto habría que volver a revisar las fuentes. Bien, entonces mestizas, 25 novios en total. Bien, primera pregunta. Entonces, el mejor resumen del texto es A. Los matrimonios entre indios y negros celebrados en la iglesia de Santa Ana, en la ciudad de Lima, a lo largo del siglo tuvieron como testigos a personas de dos razas, cuyos testimonios han quedado como fuente invaluable para la historia del Perú colonial. B. Las conclusiones disidentes entre Alberto Flores Galindo y Jesús Cosamalón Aguilar hacen patente la inexactitud de la ciencia histórica. Prueba de ello es la controversia que los enfrenta sobre las relaciones que negros e indios mantuvieron durante la colonia. C. Las relaciones entre indios y negros en Lima durante el siglo XVIII, a la luz de una nueva investigación, reveló que éstas se caracterizaron por el acercamiento y la inclusión como grupos a través de matrimonios celebrados entre ellos en la parroquia de Santa Ana. D. En la ciudad de Lima, las personas, sin importar la raza a la que pertenecían, podían elegir como cónyuge a personas de otras razas y contraer con ellos nupcias sin ningún problema. Así lo testimonian 351 matrimonios celebrados en la parroquia de Lima. Y E. El interés por la historia de las relaciones entre las personas de diferentes castas sociales en la colonia se ha visto expoliado por las diversas fuentes históricas que dan testimonio de ellos y por los trabajos de Alberto Flores Galindo y Jesús Cosamalón Aguilar. Entonces, ¿cuál es la idea o el enunciado que mejor resume el texto? La C. Correcto, muy bien, claro, señorita, está en buen camino, porque el texto trata sobre las relaciones entre indios y negros en Lima en el siglo XVIII. Sostienen que éstas se caracterizaron por la cercanía y la inclusión entre ellos, según la investigación del autor basada en el libro de matrimonios de la parroquia de Santa Ana. Así, discrepando así de una investigación anterior perteneciente a Flores Galindo. Correcto, muy bien. Pregunta 2. En el texto, el término disímil connota discriminación, rivalidad, identificación, conflicto o heterogeneidad. Disímil es diferente, ¿no es cierto? Entonces, Heterogeneidad. correcto, muy bien. Muy bien, señorita, la felicito. 3. Considerándole, hasta ahora no ha fallado usted en ninguna pregunta de ninguno de los textos. Esperemos que así siga hasta el final, que lleguemos. Considerando la información textual y el cuadro sobre los matrimonios de indios hombres, es incompatible decir que ellos eludieron la exogamia en la elección de sus esposos, se casaron mayoritariamente con mujeres indígenas, celebraron sus bodas en la parroquia de Santa Ana, establecieron vínculos afectivos con sus consortes, contrajeron matrimonios con mujeres negras libres. La A. Muy bien,
Claro, porque en el texto nos dice que el 14% de las 351 bodas de hombres indios se contrajeron en la parroquia fue con mujeres negras libres, ¿no? Y en el cuadro se muestra que también se casaron con mujeres mestizas. En ese sentido es incompatible decir que ellos evitaron la exogamia, o sea, distintas, ¿no? Ok, la A, correcto, señorita. Pregunta 4. Ajá. De lo declarado por Alberto Flores Galindo, citado por Jesús Cosamalón, y la conclusión de este respecto a las relaciones entre indios y negros en Lima en el siglo XVIII, podemos decir que el método hermenéutico es interpretación, ¿no? Hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Ya, el método hermenéutico fue evitado, fue soslayado por ambos historiadores. B. El conocimiento del pasado del hombre es imposible de lograr. C. Ambos historiadores han consultado libros de la historia colonial. D. Los resultados de las investigaciones son pasibles de refutación. O los indios se casaron forzosamente en la parroquia Santa Ana. C. D. D. Los resultados de las investigaciones son pasibles de refutación. La D. D. D dijo, ¿no? ¿O no? Bueno, no importa. En el texto nos dice que para Alberto Galindo, en Lima del 18, el vínculo entre negros e indios estaba marcado por la violencia y el rechazo mutuo, ¿no? Pero el autor del texto, luego de revisar documentos, concluyó que no necesariamente, ya que hubo matrimonios entre ellos y hasta testigos de bodas, ¿ya? Pregunta 5. Ajá. Si en la actualidad historiadores, pese a la rica información existente por la ciudad de Lima, aún carecieran de interés para ahondar en el estudio de relaciones entre indios y negros, Cosamalón y Flores Galindo se especializaron en la historia económica colonial. Resultaría implausible afirmar que las relaciones entre ellos fueron inclusivas. Las pesquisas, averiguaciones históricas se centrarían en Ayacucho por sus muchas iglesias. Los hijos de estas personas habrían sido recluidos en albergues de menores. ¿Aún seguiríamos adoleciendo de ignorancia sobre la historia del Perú colonial? La E. No, no. Dice, si en la actualidad los historiadores, pese a la rica información existente para la ciudad de Lima, aún carecieran de interés para profundizar en el estudio de las relaciones entre indios y negros, B. Resultaría implausible afirmar que las relaciones entre ellos fueron inclusivas, ¿no? Porque contradicen lo planteado por este. En ese sentido, si no existiera este interés, entonces es posible pensar que no se hubiese investigado nuevamente el tema y en consecuencia aún seguiríamos asumiendo como cierta la tesis de Flores Galindo. Bien, era la B. Entonces vayamos ahora al texto 2A y B, texto dialéctico, ¿correcto? Luego viene un texto en inglés que me toca a mí leer con ustedes o tratar de que ustedes lo lean. Ok. Y recién viene, ¿ves? Clase aparte está larga, recién viene la sección B. Todo de nuevo no nos va a alcanzar el tiempo, miren. Texto B, 1, vienen 3 textos más. Bueno, esperemos estemos a tiempo de resolver esto. Passage 3. Y después sección C, texto, viene con todo. Viene texto 2.
Miren todo lo de Passage 3. Y ahí acá abajo. Oh, está inmensa la separato. Bien. Entonces vayamos al grano rápidamente. Miren. Entremos de una vez al texto. Ya. Es texto 2. Texto, después viene perdón, un ratito, quiero ver texto 2. Y viene texto en inglés. Ujú. Ya, empiecen por favor. 7, 8 minutos, por favor.
Bien, entonces, sobre la educación, gratuidad universitaria en Chile, ¿no? Bien, entonces, primera pregunta. La idea principal... El tema central que enfrenta ambas posiciones trata sobre la gratuidad de la enseñanza universitaria en Chile, la condonación de las deudas educativas en Chile, la liberación y mercantilización de la educación, dificultades implicadas en estudios universitarios o discriminación educativa universitaria en Chile. La clave es la... A. Sí, correcto. 2A. Mientras que en el texto A el término ahorcado significa sumisión, alarma, pánico, ansiedad, presión. En el texto B el sinónimo de disfrutar es embargar, ingresar, deleitar, acceder, excitar. La E. Correcto. Ahorcado con otra presión y en el texto el sinónimo de disfrutar es acceder. Muy bien, muy bien. 3. Es incompatible sostener que Camila Vallejo, la implementación de la educación universitaria en Chile, es aceptable porque A. De esta manera se garantiza la universalidad de este nivel educativo. B. Como derecho de los ciudadanos debe ser garantizada por el Estado. C. Solo así este tipo de educación podría alcanzar los niveles de calidad. Este se paga con los tributos del Estado e imponen los que imponen los empresarios. E. A través de la inversión educativa se fomenta la generación de empleo. ¿Mm? Es incompatible, la clave sería la La A. B. No, la B. ¿Por qué? Como derecho de los ciudadanos debe ser garantizada por el Estado. En el texto B se presentan argumentos de Vallejo, quien señalaba o quien señala que la educación es un derecho y como tal no debe mercantilizarse, ya que al hacerlo se estaría vulnerando la condición de la ciudadanía de los ciudadanos chilenos, en tanto fomentaría la exclusión de los pobres a la educación universitaria. Ujú. Pregunta 4. De los argumentos expuestos por Gerardo Jofre en torno a la gratuidad de la universidad, podemos inferir que se caracteriza por ser neoliberal, ya que plantea que los partidos de derecha chilenos han traicionado los ideales políticos republicanos al enarbolar la bandera de la gratuidad. Propone que la educación es un derecho que todos los ciudadanos deben disfrutar y que el Estado debe procurar garantizarla siempre. Concibe que la intervención del Estado en este servicio podría inhibir la inversión privada y de este modo afectar el progreso de Chile. D. Está convencido taxativamente que el Estado chileno está actuando de manera dacroniana como el Leviatán de Thomas Hobbes. E. Sostiene que los ricos deben asumir enteramente los costos de los servicios demandados por quienes están en pobreza extrema. La C. Correcto, correcto. Claro, porque Jofre considera que la gratuidad es injusta porque la paga el Estado con los impuestos con que grava a los ricos. Asimismo, considera la educación un servicio en el cual el Estado no debería participar porque sería contraproducente para la economía y el desarrollo del país. 5. La última pregunta. Si actualmente en el Perú la educación universitaria fuera privatizada absolutamente, A. Dicha medida se debería a políticas educativas contrarias a la inclusión social. Todos los jóvenes preferirían realizar estudios técnicos en institutos superiores.
La sociedad peruana experimentaría anomia social por las protestas callejeras. El Perú alcanzaría un alto grado de desarrollo científico gracias a la inversión. San Marcos implementaría un sistema de financiamiento para sus estudiantes. La A. La A, correcto. Dicha medida se debería a políticas educativas contrarias a la inclusión social. Claro, porque en el Perú, en el texto a veces pone que la educación es un derecho y como tal no debe ser mercantilizado. En ese sentido, si en Perú se llevara a cabo una privatización de la universidad, es porque se le ha desnaturalizado, es decir, se le estaría concibiendo como un servicio al cual, debido a nuestra realidad, no todos podrían acceder, lo que terminaría siendo discriminado. Bien, entonces pasamos al passage 3, ¿no? Ahora bien, chicos, este texto lo quieren leer ustedes. Bueno, physician es lo mismo que decir médico y doctor, en realidad es lo mismo. Entre doctor y físico, uno se llama doctor y el otro es médico, pero en realidad en sinónimos no sé cuál es la diferencia, como dice aquí, ¿no? If symptoms persist, consult your doctor immediately. Si los síntomas persisten, consulte a su doctor inmediatamente. Seguramente ustedes han visto estas frases plasmadas en los medicamentos y en algunos avisos. As a result, it may seem that there is no difference between doctor and physician. However, this is not the case. Y generalmente parece que esta no es la real diferencia entre doctor y physician. Physician, le repito, es como médico, doctor o médico. Sin embargo, este no es el caso. Okay, a doctor is the highest level of formal education a person can acquire in any field or profession. This doctorate may have different name depending on the field. For example, in the field of education is a Doctor of Education, ED, and so on. Un doctorado es el nivel más alto de formación educativa de una persona que puede adquirir en cualquier campo o profesión. El doctorado puede tener diferentes nombres dependiendo del campo. Por ejemplo, en el campo de educación es doctor en educación, ¿no? La palabra doctor, ¿no? Y así progresivamente. Doctor en medicina, doctor en leyes, doctor en biología, ¿no? O sea, el grado, porque también significa un grado, ¿no? Of course, the doctorate in question can also be related to the field of medicine and medical science. For example, a doctor in medicine. These individuals are also medical doctors with a specialization in their respective fields of medicine. Por supuesto, el doctorado en cuestión puede relacionarse al campo de la medicina o ciencias médicas, por ejemplo, un doctor de medicina, EMD, Medicine Doctor. Estos individuos también son doctores médicos con una especialización en sus respectivos campos de medicina. At this point, the difference between a physician and doctor may be obvious. Not all doctors are physicians. However, all physicians are doctors. Desde este punto, la principal diferencia entre físico, o bueno, médico y doctor, podría ser obvia. No todos los doctores son médicos, sin embargo, todos los médicos son doctores. El término physician, es que physician es en inglés también, physician también es médico. The term physician corresponde only to the person who holds the title of Doctor of Medicine. El término físico o médico corresponde solo a la persona quien tiene el título, ostenta el título de doctor en medicina. De ahí, anyone who holds the title of physician from basic qualification licensed physicians to super specialized physician is a physician. La verdad que no, yo no logro entender, porque la definición de físico, de physician, no es físico, es médico. Dice que de ahí que el término, que cualquiera que tenga el título de médico, con una calificación básica física para ser un super especializado médico, es un physician, es un médico. Es un poco enredado, porque la traducción de physician es médico en español, ¿no? Bien, vayamos entonces, yo creo que está claro cuál es el tema, vayamos directamente a resolver este texto.
The text answers the following question. El texto responde a la siguiente pregunta. What are the most common types of doctors in medicine? ¿Cuáles son los tipos más comunes de doctores en medicina? B. How many years does the physician study to become a doctor? ¿Cuántos años estudia un médico para llegar a ser doctor? What is the highest educational qualification for physician? ¿Cuál es la más alta calificación educativa para físicos o physicians? ¿Todos los físicos o médicos practican como doctores en centros médicos? Or what is the difference between physician and a doctor? Ok, yo creo que acá está clara la respuesta. ¿Cuál es el texto a qué pregunta responde? La A. No, pues. ¿El texto cómo empieza? Lo que se trata de definir es la diferencia entre physician, que es en términos en inglés, y doctor, pero physician en español también quiere decir médico. O sea, la pregunta es la E, está muy clara. ¿Cuál es la diferencia que existe entre physician y doctor? ¿No? Lo que pasa es que es un término que se acuña en inglés, pero en español no sé cómo podría ser exactamente, porque physician la traducción es médico. O sea, no sé, médico y doctor. Pero la pregunta que se plantea es esta, la E. Number 2. The word related can be replaced by. La palabra relacionado puede reemplazarse por comparate, comparado, concerniente, identified, identificado, associated, o described, o descrito. What is the correct answer here? Obviamente es la D, ¿no? Associated. 3. It is possible to infer that the terms physician and doctor. Es posible inferir que los términos physician y doctor. A. Distinguished professional who oversees studying and treating problems. Distingue profesionales quienes estudian y tratan problemas. B. Are often used interchangeably to refer to the healthcare professional. Generalmente son usados intercambiablemente para referirse a las profesionales del cuidado de la salud. C. Allude only to professionals who practice medicine to maintain health. Alude solamente a profesionales quienes practican medicina para mantener la salud. D. Are used to refer to the highest degree of study in the medical sciences. Son usados para referirse a un alto grado de estudio en las ciencias médicas. Or E. Differ radically from each other and refer totally a different profession. O difiere radicalmente de cada uno, de uno y otro, para referirse totalmente a diferentes profesiones. What is the correct answer in number 3? Obviamente la B, ¿no? Indefectiblemente se utiliza para referirse a profesionales de la salud. Number 4. It is compatible to state that the internist. Es compatible afirmar que un internista can be called a doctor, puede ser llamado doctor. Has a basic education, tiene una educación básica. Cannot practice medicine, no puede practicar medicina. It's also a doctor of biology, es también doctor de biología. O can achieve a doctorate, o puede adquirir o alcanzar un doctorado. ¿Qué se puede decir sobre un internista, chicos? A, ¿no? Can be called, puede ser llamado doctor. Bien. Number 5. If an engineer decides to pursue the highest level formal education in his field, si un ingeniero decidiera alcanzar el más alto nivel de formación educativa en su campo, he will be a highly sought after professional, podría tener una gran suelo después de su profesión.
He next step would be to study medicine. Su siguiente paso sería estudiar medicina. He will decide to pursue an internship. Podría decidir postular a un internado. He will become a doctor of engineering. Podría llegar a ser doctor en ingeniería. O he will be as necessary as a physician. O sería tan necesario como un médico. La B. Y yes, podría llegar a ser el doctor en ingeniería. Porque un PhD es, dependiendo del campo, ¿no? Si un ingeniero se especializa en su campo, puede llegar a ser doctor de ingeniería, ¿no es cierto? Doctor en el grado, o sea, como grado, no como dedicado a la salud. Bien, perdón, jóvenes. Ya, entonces estamos en el texto, sección B. Por favor, el tributo incaico es un texto mixto. 6 minutos, por favor. 6 minutos.
Bueno, veamos este texto entonces. El tema central del texto es el tributo al imperio incaico, la relación entre el Ailu y el Curaca, la historia del Tahuantinsuyo, los derechos y deberes del Ailu o el sistema reciprocidad. Obviamente, la clave es la A. yes, of course. Obviamente, ¿no? 2. En el texto, el término exento, libre de, implica exclusión, emancipación, privilegio, obligación o discriminación. Privilegio. Privilegio, muy bien, claro, porque estaban exentos libres de, ¿no? Porque eran nobles. 3. Del gráfico, teniendo en cuenta el Inca, el Curaca y el Ailu, es incompatible sostener que A. El Curaca se beneficiaba del tributo por los indios del Ailu. La relación entre el Ailu y el Inca se caracterizaba por la reciprocidad. La reciprocidad se practicaba también entre las figuras de autoridad. Los indios del común del Ailu tenían compromisos para con el Inca. El Inca era un benefactor de los miembros del Ailu en el imperio. C. Exacto, la reciprocidad se practicaba también entre las figuras de la autoridad. Muy bien. 4. Del tributo pagado en el imperio incaico podemos deducir que era un derecho inalienable de los indios de los Ailos, era una obligación impuesta por el Inca y sus curacas, a sus curacas. El curaca era quien recolectaba su cobro en el Ailo. Los artesanos se habían coludido para evitar pagarlo. Estaba impuesto a un segmento de la población del Ailo. E. Muy bien, señorita. Señorita, ¿usted qué carrera va? Medicina. Ah, muy bien. Futura doctora. Muy bien. Sí que lo va a lograr. Bien, si en el imperio incaico nadie hubiera tributado, sería implausible la circulación de los bienes en el imperio. B. Los Hatun Runa tendrían la misma jerarquía que sus curacas. Se resistirían más cuando los españoles impusieron la mita. Las obras del imperio legadas adolecerían de mediocridad. ¿El imperio incaico sería considerado el mejor de la historia? A. Muy bien, porque en el texto se afirma que el imperio incaico, la circulación de los bienes estaba garantizada por el tributo. En ese sentido, de no haber sido distribuido, es posible pensar que la circulación de los bienes hubiera sido imposible. Muy bien, siendo las 9:45, texto 2, texto A y B. A ver sobre qué es. Voy a leerlo yo rápidamente. Vamos a leerlo todo para que solamente después del descanso entremos directamente a que resuelvan las preguntas, ¿ya? Se toman, bueno, o lo leen ustedes en silencio. Voy a leer el texto A. Ya, en forma unánime al enfocar a la Guerra del Pacífico, los historiadores peruanos y bolivianos hacen referencia a una política territorial agresiva por parte de Chile, cuyo designio final será la conquista por las armas. Ocurre de esta manera un error frecuente entre los estudiosos del pasado, colocar el resultado final como un propósito inicial claro y preciso, que tenía que imponerse inexorablemente. Sin embargo, se desconoce en los fenómenos, que en los fenómenos históricos se suceden situaciones diversas, que la tendencia del comienzo se altera, que aparecen factores impensados y que elementos en juego varían en un cuadro temporal muy complejo. Es por ello que erróneamente se cree que los círculos oficiales y económicos de Chile tenían conciencia de que tarde o temprano sería conveniente la expansión armada y que en forma subrepticia, oculta, quiere decir oculta, se avanzó en ese sentido, ya que ciertamente por parte de Chile no hubo tales planes, más bien los hechos fueron determinando una preponderancia general que al suscitar una resistencia comprensible en Bolivia y en Perú arrastró al conflicto. Por otro lado, alcanzar una gran influencia en el Pacífico fue una meta natural en los países ribereños, ya que durante varios siglos este océano
ha contribuido poderosamente a sus economías, favoreciendo el desarrollo de sus respectivos comercios marítimos. Y el texto B, me lo voy a leer también. ¿Por qué guerreros civilizadores para abordar la guerra con Chile? Por un lado, civilización es un concepto que sirve obviamente como hilo conductor. Por otro lado, para el Estado chileno, que se debatía entre viejos y nuevos paradigmas, una guerra civilizadora requería de una maquinaria capaz de cumplir sus designios en una frontera llena de oportunidades. En ese sentido, podemos ver que la Guerra del Pacífico, como una disputa por recursos que prometía la consolidación de un Estado en jaque, es decir, nos revela el proceso por el cual un grupo de políticos como los presidentes Aníbal Pinto, 1876-81, y Domingo Santa María, 1881 y 1886, lograron ensamblar con mucha tesón en nombre del Estado esa maquinaria de guerra que sostuvo a los miles de expedicionarios que llevaron a la patria en sus brazos hacia los territorios boyantes en salitre de Bolivia y Perú, que tenían que conquistar impostergablemente, ya que la única esperanza de poder subsistir era proyectarse hacia el norte. Ese era el objetivo nacional y no es una interpretación, es un hecho constatable. Recordemos lo que el expediente Pinto le dijo a su sucesor de Santa María. Nuestro objetivo es apoderarnos de Tarapacá y la forma que podamos conseguirlo es mediante nuestra maquinaria bélica. En consecuencia, podemos afirmar que Chile se encontraba preparado para la guerra gracias a que contaba con una forma política resuelta, un núcleo administrativo eficaz y un puñado de operadores sólidamente entrenados. En pocas palabras, Chile era todo un guerrero, ¿correcto? Entonces ya sabemos de la guerra porque tenía un poderío militar muy fuerte, ¿no es cierto? Esto lo sabemos por historia. Entonces respondamos a la primera pregunta. Ambos autores discuten sobre qué. Política expansionista de Chile como detonador de la Guerra del Pacífico, causa de la Guerra del Pacífico que enfrentó Chile contra Perú y Bolivia. Ambición chilena por los territorios de salitre ubicados en el norte de su país. Burocracia castrense del Estado chileno en las postrimerías del siglo XIX. O clase política chilena y la construcción de un Estado belicista y expansión. Solamente esta pregunta, chicos, si salen a descansar. ¿Tenemos una respuesta? B. No, no. La política expansionista de Chile, ¿no? Expandir su territorio, ¿no? Bien, la A, ¿ya? Entonces ahí nos quedamos hasta las 15. Luego se toman 3 minutos, me responden las demás preguntas, ¿ya? Y el passage train.